Hola, muy buenas tardes. Soy Hernando Marroquín y tengo el gusto de acompañarlos en esta transmisión en vivo sobre los pormenores de la convocatoria del Fondo para la Reparación, para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia. Esta convocatoria financia el 100% de matrículas totalmente condonables para población víctima, también para segundo semestre de 2025. Recordemos que este fondo, víctimas del conflicto armado, desde su constitución ha beneficiado a cerca de 10.000 personas, constitución que se realizó en el año 2013. Esta convocatoria es financiada por el Ministerio de Educación Nacional, por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología Atenea. Además, cuenta con el apoyo de la Oficina de la Consejería Distrital para la Paz, Víctimas y Reconciliación y la Unidad para las Víctimas. Las inscripciones para este fondo, para esta convocatoria del segundo semestre de 2025, ya se encuentran abiertas. Estarán abiertas hasta el 1 de julio a través de www.icetex.go.co. Y bueno, ante este escenario concurrido, nos acompaña Paola Sofía Jaimes, es profesional de la Vicepresidencia de Fondos en la Administración del ICETEX. Paola, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Y saludo también a Harveys Augusto Murillo, del Ministerio de Educación Nacional, quien es profesional especializado de la Subdirección de Apoyo y Gestión de las Instituciones de Educación Superior. Harveys, bienvenido, qué bueno volverlo a ver. Muchas gracias, muy buenas tardes Hernando, buenas tardes a todos los internautas. Y Sandy Milena Feria, quien es profesional de la gerencia de postmedia de la agencia Atenea. Muy buenas. Sandy, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Y por último, Tatiana Hernández de la Unidad para las Víctimas, quien es profesional de la Subdirección de Reparación Individual. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio. Bueno, y arrancamos con un saludo especial para todos los que se encuentran conectados en las diferentes plataformas de ICETEX, de donde se está originando esta señal. Y damos paso a Harveys Augusto Murillo, quien nos va a hablar de qué financia el Fondo para las Víctimas del Conflicto Armado. Muchas gracias nuevamente Hernando y para todos los internautas. El Fondo de Reparación y Acceso, Permanencia y Graduación de las Víctimas del Conflicto Interno en Colombia financia 3 rubros importantes. Los más importantes son el rubro de matrícula. En matrícula el fondo puede otorgar hasta 11 salarios mínimos. Está por el orden de 15.600.000 y un poco más. Financia también lo que tiene que ver con sostenimiento para los beneficiarios. El sostenimiento corresponde a un salario y medio legal mensual vigente que es girado directamente al beneficiario. Y hay un fondo, hay un rubro de permanencia también para las instituciones únicamente que tienen permanencia. Hay un rubro propedéutico, pero ese rubro propedéutico no lo tienen todas las instituciones de educación superior. Donde esté este sistema, también el fondo financia. El sistema propedéutico está más relacionado con un periodo de formación, de transición de estudiantes que terminan el bachillerato para llegar a la educación superior. Y el fondo financia solo pregrados en Colombia, es decir, estudios técnicos, tecnológicos y universitarios, hasta pregrado en universidades en Colombia que estén reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, hay una gran oportunidad para los proyectos de vida de las víctimas en materia de preparación académica. Recordemos a todos los que están conectados que luego de las intervenciones de las personas invitadas, todos daremos un paso a responder todas las inquietudes que nos manden. Es que así, desde este momento ya nos pueden, si tienen alguna interrogante, nos lo pueden enviar al chat de la transmisión, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube. Bueno, continuando, le damos paso a Paola Sofía Jaimes, de Fondos de ICETEX, quien nos va a hablar de los requisitos mínimos para inscribirse a esta convocatoria.
Así es, muy buenas tardes para todos, gracias por conectarse. Algo muy importante que queremos resaltar dentro del fondo de víctimas como tal es que no se requiere deudor solidario, por ende, ustedes directamente se pueden postular y cuando llegue el debido proceso, pues ustedes primarán dichas obligaciones. Dentro de los requisitos mínimos que están contemplados en el reglamento operativo y que también se encuentran enmarcados en los términos de referencia a la convocatoria, está ser ciudadano colombiano, no haber recibido ni estar recibiendo apoyo económico para el mismo rubro, ya sea matrícula o sostenimiento, por parte de entidades nacionales administradas por el ICETEX ni estar en moras con el ICETEX. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque es uno de los requisitos que son obligatorios para poder participar de dicha convocatoria. No poseer un título universitario, estar registrados en el Registro Único de Víctimas, estar admitido y o matriculado en una institución de educación superior avalada o reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, haber presentado las pruebas Saber 11 o la prueba de estado equivalente, ser bachiller, tener su propio correo electrónico e inscribirse a través de los canales oficiales, en este caso a través de www.icetex.gov.co, en lo que compete a el Fondo de Víctimas para el Conflicto Armado. Perfecto. Para explicar un poco, esta convocatoria del Fondo de Víctimas está dividida como en dos partes. Una a nivel nacional y otra la que administra el Distrito Capital. Es por eso que le damos el paso a Sandy Milena Feria, que es de la agencia Atenea, para que nos hable de estos requisitos y el capítulo Distrito. Bienvenida. Muchísimas gracias. Adicional a los requisitos que les acabo de comentar, Paola, tenemos 3 requisitos adicionales para ser financiados por el capítulo distrital, dentro de los cuales el primero es estar admitido o en proceso de admisión o matriculado en una institución de educación superior ubicada en el Distrito Capital, es decir, en Bogotá. Pertenecer a estratos 1, 2 y 3 y por ende ser egresado del sistema educativo colombiano. Independientemente de qué colegio haya salido en el territorio nacional, se puede postular para ser financiado también por el capítulo Bogotá. O sea, las universidades pueden ser públicas o privadas. Pueden ser públicas o privadas, no hay inconveniente, únicamente es adicionar a los requisitos iniciales estos 3 que les comentamos para ser beneficiados, o bien sea por el capítulo nacional, pero puntualmente estos 3 últimos para el capítulo Bogotá. Bueno, perfecto. Vamos a dar una explicación sobre la ruta del crédito y por eso volvemos con Paola. Así es. Bueno, ¿qué es importante tener presente en esta convocatoria? Lo primero es leer los términos de referencia de ella. ¿Dónde los vamos a encontrar? Entonces, nosotros debemos ingresar, ¿cierto?, el enlace que se encuentra en este momento que ustedes pueden observar, que es www.icetex.gov.co, el Fondo de Administración para la Población Víctima del Conflicto Armado, y vamos a encontrar una parte que dice Información para tu fondo. Ahí vamos a poder observar o vamos a poder encontrar el formulario de solicitud, el texto de la convocatoria, que son los términos de referencia y el reglamento operativo. Entonces, lo primero que sí o sí debemos hacer todos para postularnos es leer los términos de referencia. Asimismo, conforme a lo que tenemos en nuestra ruta del crédito, es diligencia del formulario de inscripción. Entonces, este formulario, ¿dónde lo vamos a encontrar nosotros? Ingresando a la página del ICETEX de Población Víctimas del Conflicto Armado, en donde sale Información para tu fondo, formulario de solicitud. Entonces, este formulario nos va a permitir a nosotros diligenciar y podernos inscribir a esta convocatoria. ¿Cómo es ese proceso de inscripción como tal? Entonces, primero seleccionamos formulario de solicitud y inmediatamente nosotros ingresamos, tenemos que registrar. Es obligatorio si no estamos registrados, y si ya contamos con un registro, pues ingresar normalmente. Entonces, nosotros ingresamos al registro, ¿cierto? Ingresamos a nuestra página web, buscamos el enlace del formulario y hacemos clic en registro del formulario. Una vez estamos ahí en el registro del usuario, vamos a seleccionar la convocatoria que nos compete, que en este caso, ¿cuál es? Reparación de Víctimas 2025-2. Una vez nosotros ingresamos y seleccionamos la convocatoria de reparación Víctimas 2025-2, nos vamos a el proceso de diligenciar en orden los 6 módulos que se encuentran disponibles. Ustedes van a poder observar en este momento cuáles son esos módulos. Son autorización para el tratamiento de datos, datos del solicitante, referencias personales y familiares, vamos a hablar de los datos de solicitud, que son los datos del programa académico, información de personas expuestas. Entonces, diligenciamos estos 6 ítems y una vez validemos de que la información está correctamente diligenciada,
damos clic en completar solicitud. Esto es muy importante. Ustedes antes de completar solicitud siempre van a poder revisar cada uno de estos módulos y van a poder ver el resumen. Cuando nosotros le damos completar solicitud, inmediatamente vamos a quedar registrados. Entonces, ustedes les va a quedar en su formulario un ID de registro y la fecha en la que se están registrando. Asimismo, es muy importante tener presente dentro de nuestra ruta del crédito que debemos hacer el cargue documental. Entonces, ¿cómo hacemos ese cargue documental o cómo surte ese proceso? Ese proceso, una vez nosotros nos inscribimos, nos va a llegar al correo electrónico que registramos 48 horas después de la inscripción, un enlace para que procedamos a hacer ese cargue documental. Entonces nos va a llegar un usuario y una contraseña para dar lugar a ese cargue documental. Importante tener presente que hay unas fechas estipuladas para realizar ese cargo. Entonces, ¿ustedes dónde van a encontrar estas fechas? En la página se encuentra publicada el cronograma de la convocatoria y ustedes van a poder observar que el cargo documental está habilitado desde el 6 de junio hasta el 8 de julio. Entonces, en ese cargo documental, ¿qué documentos van? Entonces, dentro del cargo documental les vamos a solicitar el formulario de inscripción que tiene que venir en PDF, no tiene que venir firmado, no tiene que venir con huella, una fotocopia de su documento de identidad, un recibo de un servicio público que no sea mayor a 3 meses y que este recibo, por favor, al momento de diligenciar el formulario coincida la dirección con lo que estamos registrando y de igual manera el estatus socioeconómico. Una constancia expedida por la institución de educación superior donde podamos identificar los nombres del solicitante, el tipo y número de documento, donde podamos evidenciar además el periodo que es 2025-2, el semestre que se va a cursar en este periodo 2025-2, para poder identificar obviamente que todo coincida con relación al formulario. De igual manera, el recibo de pago de matrícula ordinaria neta, ¿cierto?, del periodo 2025-2, el certificado de la cuenta bancaria, el cual no puede venir con contraseñas, ni encriptado, ni nada por el estilo. Tiene que una carta que podemos hacer en Word o a mano y la escaneamos, donde expresemos conocer el reglamento operativo y de igual manera los términos de referencia a la convocatoria. Y en caso de, si la persona es de primer y segundo semestre, pues debe anexar las pruebas de estado equivalente. El número o el código de la prueba debe coincidir con el registrado en el formulario. Y si la persona se postula de tercer semestre en adelante, es importante que anexe el certificado de notas del semestre inmediatamente anterior. Una vez nosotros dimos lugar a ese cargue documental, ¿cierto?, surte el proceso de consultar los resultados, que es una vez ya se ha cargado los documentos, la junta administradora, junto con la mesa técnica, revisan, validan y proceden a hacer el proceso de criterios de selección del proceso de evaluación que se adelanta. Y se publican los resultados de los aprobados y de ahí ya surte el proceso de los giros que se van a desarrollar. Gracias, esta es la ruta del crédito. Ahora es importante puntualizar los criterios de selección. ¿Cómo es que se seleccionan a estas personas que finalmente van a ser aprobadas para que estudien a través de este fondo condenable? Por eso, le damos la palabra de nuevo a Javier, que nos hable sobre estos criterios de selección. Sí, el reglamento operativo del fondo ha establecido unos criterios para seleccionar a los beneficiarios. Entre esos, el tema de pruebas Saber 11, es decir, hay que tener en cuenta una cantidad de aspectos que van a ser calificables, por eso a la hora de la inscripción cada uno de los aspirantes debe tener en cuenta pruebas de Saber 11, promedio académico que haya sacado el estudiante, el CISBEN, que debe ser CISBEN de A1 hasta el CISBEN C5, P5, perdón. El estatus socioeconómico es importante tenerlo, debe ser 1, 2 o 3. Debe tener en cuenta si es de un municipio PD, la institución de educación superior de la cual es egresado, que ojalá fuera una institución educativa de alta calidad. Igualmente, el tipo de institución de educación superior, si es pública o privada, donde viene o donde va a aspirar. El tipo, la medida o la modalidad del programa académico, si es presencial, si es a distancia, si va a ser virtual.
hay un tema de reparación que también debe ser tenido en cuenta. Entonces, los beneficiarios, los aspirantes a ser beneficiarios deberán tener en cuenta todos estos criterios que son los que se van a calificar a la hora de hacer la selección. Perfecto. Tenemos muchas preguntas en el chat, pero muchas. Ya luego de 2 intervenciones vamos a iniciar a dar respuesta a algunas de ellas. Todas no nos queda imposible responderlas, pero vamos a escoger por tema y por las que no se les ha dado respuesta o quedó alguna duda en nuestra exposición para responderlas. En el chat les aparece un cuadro amarillo que dice ICETEX y les está preguntando datos. Entonces es ayudándonos a responder las preguntas que llegan sobre casos específicos donde les piden la identidad y les dan respuesta directamente. Entonces ya nos están ayudando con algunas de las preguntas. Volvemos con la legalización y la firma de garantías. Este paso es muy importante porque la persona que sea escogida y que no legalice, pues no terminó la totalidad de su inscripción y por ende pues, no va a ser tenida en cuenta. Entonces, Paola, cuéntanos algo sobre qué es legalización y cómo se hace la firma de garantías. Listo. Entonces, ¿se acuerdan de la ruta del crédito que estábamos observando ahorita, donde partimos de leer los términos de referencia, el de diligencia del formulario, carga documental y después venía como la publicación de resultados? Antes de esa publicación surte un proceso muy importante que es la legalización y firma de garantías. Entonces, ¿cómo se hace esa legalización? Sobre todo para que lo tengamos muy claros, ¿cierto?, de cómo surte ese proceso y podamos tenerlo presente conforme al cronograma que se encuentra publicado en la página. Entonces, la legalización surte principalmente con una validación de datos que realiza la institución de educación superior. ¿Eso qué quiere decir? Si bien ustedes se inscriben y en el formulario de inscripción seleccionaron una institución educativa y seleccionaron un semestre que ustedes iban a cursar o están cursando en este 2025-2, ese proceso de legalización surte el trámite de validación en la institución de educación superior. ¿Ellos qué hacen? Entran y validan los nombres, el semestre, el programa, y si ustedes cumplen con todo, les registran el estado de legalizado ICS. En caso de que se presente una inconsistencia, que lo que yo registré en mi formulario, que el programa que yo pues seleccioné o registré no coincide con lo que realmente está en la universidad, pues les van a colocar el estado de no legalizado y no podrían continuar en el proceso. Aquellos que tienen el estado legalizado y que continúan su proceso, se surte el proceso de las garantías, valga la redundancia. Esas garantías, ¿cómo se generan? Se generan a través de DCVAL. Les va a llegar un correo de DCVAL donde les van a decir a ustedes que tienen sus garantías habilitadas para que procedan con esa firma. Recordando que el fondo no tiene deudor solidario y que la firma de garantías surte directamente de los beneficiarios. Cuando ya nosotros firmamos las garantías, nos convertimos en beneficiarios porque ya tenemos el concepto jurídico viable. Antes o en el momento en que no hemos firmado garantías, todavía seguimos siendo aspirantes al crédito condonado. ¿Qué es relevante también en ese proceso? Que los que son menor de edad, en el formulario les piden los datos de su apoderado o representante legal para que puedan registrar esa información y sean ellos quienes procedan con la firma de esas garantías. Entonces, muy importante que el correo electrónico que registramos en todo momento estemos haciendo un seguimiento porque a este es que nos va a llegar el enlace para el cargo documental, en su momento la firma de garantías y nos va a llegar todas las notificaciones pertinentes de la convocatoria. Perfecto. Un tema muy importante, Paola, antes de terminar tu intervención es los tramitadores, el tema tramitadores en todo el territorio colombiano. Tenemos muchas denuncias de personas que se hacen pasar de tener alguna vinculación con el ICETEX y les venden a estudiantes, a padres de familia que acuden a ellos un paso, una inscripción total al fondo de víctimas. Esto no es necesario. Los están estafando y les están pidiendo dinero a cambio de este trámite que no es legal
ni se da ante ICETEX. Así ¿Por qué es. no les contamos? Así es. Recuerden que todos los trámites, en este caso de la convocatoria, son completamente gratuitos. Depende directamente de quién, de los aspirantes. Entonces es responsabilidad de cada persona que se está postulando a la convocatoria diligenciar de manera correcta el formulario, cargar los documentos dentro de los tiempos, cumplir con el cronograma. No necesitan intermediarios. Recuerden que todo depende directamente de ustedes. Entonces, en este momento está abierta la posibilidad de que todos se puedan postular, de que se surtan los procesos, pero recuerden que no hay necesidad de intermediarios para participar de esta convocatoria. Ya para terminar, requisitos de la condonación. Esto es también demasiado importante porque muchas de las personas que estudian a través de estos fondos, de fondo de víctimas, terminan, se gradúan y no pasan documentos para la condonación. Este caso le ocurre a muchas personas que después, cuando les llega la cuenta de cobro, dicen, pero si era condonable. Resulta que no pasó los documentos dentro de los términos legales para la condonación, y cuando no se condona, el crédito, como es un crédito condonable, se cobra. Esa es la realidad. Entonces, por eso, Tatiana Hernández, explican un poco de ese tema. Sí, para los beneficiarios del Ministerio de Educación Nacional que lleguen a quedar en este fondo, el requisito de condonación son dos, son muy sencillos: es graduarse del programa para el cual se les prestó, para el cual se les adjudicó el crédito, y participar en la estrategia de acompañamiento de la unidad para las víctimas, que es denominada la estrategia Construyendo mi Futuro. Para esto es muy importante que todos los aspirantes que se inscriban al fondo diligencien muy bien su correo electrónico y su número de teléfono celular, ya que a través de estos medios es que la unidad, una vez ustedes legalizan su crédito, el ICETEX nos indica quiénes fueron las personas que quedaron adjudicadas. Nosotros desde la unidad para las víctimas nos contactaremos con ustedes a través de correo electrónico y número de teléfono para iniciar este proceso del acompañamiento. Entonces, estos son los dos sencillos requisitos de condonación. Una vez finalizan sus carreras, nos informan a la unidad para las víctimas que ya terminaron sus estudios, que ya obtuvieron el grado, y nosotros validaremos que sí participaron en esta estrategia para la condonación. También queremos recordarles en este espacio que cuando se inscriban es muy importante que el documento de identidad, el número, tanto el número como el tipo de documento, coincidan con el tipo y número de documento que tienen registrado en el RUC. Si ustedes ya son mayores de edad y en el RUC se encuentran con tarjeta de identidad u otro documento u otro número, es muy importante que se acerquen a la unidad para las víctimas a través de los canales de atención, actualizar datos para así no tener inconvenientes a la hora de cruce de información y certificar que están incluidos en el registro único de víctimas. Y por último, queremos también recordarles que es muy importante el diligenciamiento correcto de la ciudad donde van a estudiar, en qué ciudad se encuentra ubicada la institución de educación superior, porque esto también determina el acompañamiento de la estrategia. Entonces, recordarles tres cosas muy importantes: correo electrónico, teléfono y ciudad de IES, para poder hacer un acompañamiento efectivo en este proceso de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. En el capítulo distrito, ¿los requisitos para condonación, Santi, son los mismos? Básicamente sí. Lo único, la única diferencia que existe entre capítulo nacional y capítulo distrital es la estrategia de acompañamiento. Si bien es claro, para capítulo nacional, esta es liderada por la unidad de víctimas. En el caso del capítulo distrital, esta es liderada por la alcaldía, la Alta Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación, para lo cual lo único que deben hacer es graduarse, obtener el título del crédito condonable del cual se le prestó o del cual fue adjudicado en el fondo, y llevar a cabo la estrategia de acompañamiento que en este momento la lidera la Alta y que se llama la Ruta Bochica. Esta ruta de acompañamiento o esta certificación de participación en cumplimiento de la estrategia aplica de antemano para los chicos, no solo de que resulten adjudicados en esta convocatoria, sino de las convocatorias de 2022 hacia acá, o sea, es decir, a la fecha. Básicamente estos serían los únicos dos requisitos. Entonces, haciendo como un desglose general, en el capítulo nacional, obtención del título académico para el cual se prestó y la estrategia que lidera la unidad para las víctimas. Y en el caso del distrito, igual, del diploma o el acta de grado del programa del cual se le prestó y la estrategia de acompañamiento que lidera la Alta Consejería. Perfecto. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a hacer una rondita de preguntas? Acompañantes,
Sí, están preparados. No hay sino como unas 45, 30 preguntas nada más. Bien. Angeli Luna, buenas tardes. Si las universidades tienen fecha de ingreso a clases antes del día de los resultados, lo que indica ella es, ¿se pueden adelantar los resultados para que tengan certeza ya cuando convoquen las universidades? No, en este momento el cronograma que está publicado es el cronograma que está en firme para la convocatoria, por lo cual es importante que tengamos presente ese cronograma y hagamos seguimiento a las fechas y las fases de esta convocatoria. Perfecto, nos pregunta Paola Toro Zuluaga. Buenas tardes, tengo una pregunta. Es que yo presenté las pruebas Saber 11 en el calendario B de 2025. En el formulario no está habilitado el año 2025 para hacer la inscripción a la convocatoria. Queremos informarles que Creo ya que se Paola encuentra. Queremos informarles que ya se encuentra actualizada la información. Recuerden algo muy importante y es que los resultados de las pruebas ICFES están recién, desde el 6 y 11 de junio se estaban publicando. Entonces, si te estás postulando el día de hoy, te estás inscribiendo a la convocatoria y los resultados de tu prueba corresponden a 2025, ya los vas a poder encontrar. Bueno, perfecto. Entonces tiene que insistir si ya estuvo en el formulario. Sí. Mónica Oviedo, quisiera saber si puedo acceder a esta convocatoria. Me gradué hace 8 meses. Tengo un crédito de sostenimiento con ustedes. Hasta ahora estoy en el proceso de inscribirme al fondo. ¿Eso lo podría hacer o tiene que esperar que pague el 55, el 51, el 50 más 1 del crédito de sostenimiento? ¿No? No, sí, te entendimos. La pregunta es para Mónica, ¿cierto? Para Mónica. Estás en líneas de créditos propias, ¿cierto? Entonces, lo que nos da a entender más o menos la pregunta es que tú estás con una línea de crédito propia y que si te puedes postular a la convocatoria del fondo, sí lo puedes hacer, no hay inconveniente. Que es importante ahí que tengas presente que dentro de los requisitos mínimos que tenemos establecidos, habla de no tener o estar recibiendo apoyo para los rubros de matrícula y de sostenimiento de fondos administrados por el ICETEX. En este caso, las líneas de crédito propia o las líneas de crédito tradicionales pueden participar dentro de esta convocatoria. Bueno, Juliet Hoyos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué papelería hay que llevar? ¿A qué parte toca enviarlos? Esto ya lo dimos respuesta en la transmisión. Es el cargue documental, no tienen que llevarlo a ningún lado, simplemente luego de diligenciar parte del formulario podrán cargar los documentos y todo es digital. Fernando López Ospina, ¿se puede aplicar para iniciar estudios en la universidad oficial en el Brasil, o sea, en el exterior? Si es para universidad pública en el país, pero en un lugar de residencia diferente del estudiante, se puede obtener un rubro mayor para sostenimiento, pues el de la matrícula será bajo en la pública. Lo que quiere decir es, si puede estudiar en el exterior y lo puede hacer de forma virtual, es lo que le entiendo. Hay que estudiar en una universidad en Colombia que esté reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. El rubro de matrícula, el tope son 11 salarios mínimos. Puede estudiar en una universidad y estar en otro lado, es decir, si lo hace de manera virtual o a distancia, porque puede ser virtual, presencial o a distancia. Puede estar fuera del país, puede aplicar al crédito, estando dentro del país, aplicar al crédito, pero en universidades, así no esté en la misma ciudad donde está la universidad ubicada. Es decir, lo puede hacer si está en Colombia, para hacerlo en una universidad en Colombia y para técnico, tecnológico o pregrado. Pero no puede ceder el monto de matrícula tampoco, los 11 salarios mínimos. Y el sostenimiento tampoco puede ceder el 1.5 salarios mínimos que está establecido en el reglamento operativo del fondo. Listo. Sebastián Telles, ¿quién nos ayuda de las dos maestras? Está muy fácil. ¿Aplica para especializaciones y maestrías? Únicamente para programas de pregrado en el nivel técnico, tecnológico y universitario. Gracias. Estoy validando el bachillerato y estoy en 11. Ya en último año, ¿puedo aplicar para el fondo? Puedes aplicar al fondo siempre y cuando tengas la prueba de convalidación que te certifica como bachiller
aquí en Colombia, independientemente del departamento del municipio en el que te lo estés certificando. No hay ningún inconveniente. Andis Mosquera. Explícitamente, ¿qué debe llevar el certificado que expide la universidad? ¿Y cuándo dice en el formulario que ingrese el periodo a cursar es el que sigue o el que termine? La leo de nuevo. Explícitamente, ¿qué debe llenar el certificado que expide la universidad? Y cuando dice en el formulario que ingrese el periodo a cursar, ¿es el que sigue o el que termine? Sandy, ¿cierto? Sí. Sandy. Andis. ¿Andy? Adis. Perdón, Adis. ¿Qué es importante tener presente en el formulario? En la pregunta específica del semestre que vas a financiar, corresponde a este del 2025-2. Por eso es importante que leamos los términos de referencia. En la certificación de constancia que expide la institución, ¿qué debe ir? Se debe identificar tus datos como tu nombre, tu tipo y número de documento, el programa académico, la modalidad del programa, si es presencial, distancia virtual, el periodo que es 2025-2 y el semestre que estás en este momento admitido o estás cursando en este 2025-2. Rodríguez Camila. Esta Harvey la sabe. Un chico que va a cumplir 18 años puede acceder o debe tener libreta militar. Tiene que haber terminado el bachillerato. Puede tener 16, 18. No hay inconveniente. Únicamente haber terminado el bachillerato. Y la Y contar con- libreta militar y contar con las se le pruebas. puede exigir si está estudiando. La libreta militar no aparece dentro de los requisitos. ¿No? Y además a los muchachos que están estudiando les pueden exigir Libreta militar. resolver la situación militar porque pues están estudiando solo hasta cuando se... Sí, la situación militar se resuelve y queda definida una vez termina el estudiante del bachillerato. Ahora, para acceder puede tener 16 o 18 años. Lo importante es que tenga las pruebas saber, 11, y haya terminado el bachillerato. Perfecto. María Isabel Anaya, ¿dónde veo el registro único de víctimas? Bueno, para aspirar a este fondo no es necesario traer la certificación de estar incluido en el registro único de víctimas, ya que una vez finalizadas las inscripciones, el ICETEX nos comparte la base de datos y nosotros desde la unidad para las víctimas hacemos la verificación y el cruce. Sin embargo, las personas que estén interesadas en revisar esto, la unidad para las víctimas cuenta con unidad en línea donde a través de un usuario donde se pueden registrar, pueden consultar su estado de inclusión en el registro único de víctimas. Muchas gracias. Sara Vanessa, en caso de que el estudiante esté bajo el beneficio de matrícula cero o renta joven, ¿puede seguir aplicando a esta convocatoria? Sí, puede aplicar, sin embargo, prima el tema de matrícula, la matrícula cero, es decir, el fondo, la ley de gratuidad, es decir, se pagaría, si está en un fondo, en una universidad pública y está cobijado por matrícula cero, le cobija la matrícula cero y el fondo solamente le financia el tema de sostenimiento. Liliana Medina, ¿se puede postular a dos convocatorias, por ejemplo, batería PES? Ok, sí te puedes postular siempre y cuando cumplas los requisitos tanto en el fondo de víctimas como en Atenea FES, te puedes postular sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a hacer un respiro de preguntas y vamos a hablar de otras cositas que nos quedan en el tintero. Por ejemplo, las recomendaciones que tú les puedes hacer a las personas que se enfrentan a un formulario y muchas veces dice, uy, acá cómo sigo, acá cómo lo hago, acá aquí le pregunto. Como esos tips que le van a permitir salir adelante con el diligenciamiento del formulario. Sí, claro que sí, que es importante para el diligenciamiento del formulario, como lo hemos dicho en este live, importante leer los términos de referencia. En esos términos de referencia que ustedes los van a encontrar en la página, que es el de texto de convocatoria, van a poder identificar todos los documentos, todo lo que compete a la convocatoria. Entonces, ¿cómo partimos en este formulario? Primero partimos de que estamos de acuerdo con el tratamiento de datos personales, entramos ya a hablar o a diligenciarnos bien los datos del solicitante, referencias personales y familiares, pero ¿qué es importante acá?
Por ejemplo, para el dato de solicitante, tener tu documento a la mano. ¿Para qué? Para que no vayas a tener un error con el diligenciamiento de tu número de documento, sea tarjeta de identidad o cédula, y pues obviamente te vaya a salir un error en ese momento. Que es importante también pues que leas de manera muy detallada cada uno de los puntos que se encuentran inmersos en el formulario. Eso te va a permitir a ti poder tener claridad de lo que estás diligenciando y poder dar al momento de que ya surtiste los 6 módulos, completar tu solicitud. Importante, y es la recomendación que siempre hacemos, lean los términos de referencia y diligencien el formulario paso a paso, leyendo de manera detenida y calmadamente qué es lo que nos está solicitando cada uno de los módulos. Listo, muchas gracias. Y estos mismos tips desde la unidad de las víctimas. Bueno, desde la Unidad para las Víctimas hacemos la invitación a todas las víctimas, sin importar la edad. Como pueden darse en cuenta, no hay un requisito de edad mínima ni máxima para acceder a este fondo, para que quienes estén pensando en estudiar o tengan ese sueño de estudiar, cumplan y puedan cumplir sus proyectos de vida. Y tampoco es necesario o no es restricción que otra persona del núcleo familiar que esté incluido en el registro único de víctimas esté en el fondo. No es restricción, cualquier persona del núcleo se puede presentar, ya sean los padres, los hijos, hermanos, cualquier persona puede participar. Muchas gracias. Y vamos con los mismos tips, pero ahora desde Atenea. Claro que sí. Es importante que cuando estén diligenciando el formulario, diligencien todos los campos, guarden los cambios y siguiente para que asimismo los vaya trasladando de cajón en cajón, como lo decía Paola inicialmente. Son 6 cajones que deben diligenciar, pero muchas veces diligenciamos la información y no guardamos. Si no se guarda, automáticamente la información no va a quedar registrada en el formulario. Es importante. Otro de los tips adicionales, cuando estén efectuando el cargue documental, es importante que la información y los documentos que estén cargando no superen los 2 megas por documento. Básicamente es eso. Muchas gracias. Continuamos preguntas. Wanda Herrera. Para quedar claro, si estoy cursando una tecnología con ciclo propedéutico en ingeniería, ¿puedo aplicar en la totalidad de la carrera? Sí, así es. ¿Wanda? Sí, Wanda. Herrera. Sí, claro que sí. ¿Qué es importante en este caso? Si revisamos los términos de referencia y el reglamento, dice que el fondo también permite los ciclos propedéuticos. ¿Qué es importante identificar? Uno, que la institución de educación superior pues tenga los ciclos propedéuticos, y 2, que en el formulario selecciones la carrera, es decir, no el tecnológico, sino la carrera con la que vas a finalizar para que se te cure la totalidad de ese ciclo propedéutico. Pregunta para Tatiana. Si aparezco en el registro único de víctimas con la tarjeta de identidad, pero actualmente ya tengo cédula, ¿hay algún inconveniente para la postulación? Bueno, para la postulación, pues debe hacerse con la cédula porque es el documento que ya tiene actualmente, pero es importante que se acerque a la unidad para las víctimas en cualquiera de los canales, ya sea presencial, escrito, telefónico o virtual, y solicite la actualización de datos en el registro único de víctimas, pues con su documento actual, con la copia de la cédula. Muchas gracias. Ana Iris Rocha. Mi hijo sacó un puntaje de 255. Ser en las pruebas a ver. Quiero estudiar ingeniería electrónica. ¿Puede participar en esta oportunidad? Sí, claro, Ana Iris Rocha. Ana Iris, claro que sí, tu hijo se puede postular. Recuerda que si apenas si está admitido, recuerda que uno de los requisitos es estar admitido y o matriculado a una institución de educación superior. Si tu hijo ya está admitido, pues él diligencia su formulario y anexará lo que compete a las pruebas de estado, ya que él ingresaría a primer o, pues dependiendo del semestre, segundo. ¿Qué es importante ahí? Cumplir con todos los requisitos que se encuentran contemplados en los términos de referencia de la convocatoria. Gómez Marcela. La debe conocer. Para los que desean estudiar en la escuela militar, ¿se pueden postular a través de la convocatoria? Todas las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. La Escuela Militar es una universidad que está dentro de la política de gratuidad, y si logra el tema de su admisión no tiene ningún problema. Debe estar admitido, como lo mencionaba Paola, o matriculado en cualquier institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, recordarles que ya casi estamos llegando al final. Vamos a escoger algunas otras preguntas de interés general
pero todas las preguntas que no sean respondidas en vivo serán contestadas por nuestros asesores que se encuentran ya en los chats, ahí cuando les contesta ICETEX, entonces las están respondiendo. Arnaldo Yancy, ¿hay a distancia? O sea, ¿pueden estudiar a distancia? Sí, hay varias modalidades que se debe escoger y definir a la hora que esté el aspirante diligenciando el formulario. Puede ser presencial, a distancia o virtual. La siguiente es para Paola. Milena Contreras, ¿se puede cambiar de otro programa de ICETEX a esta convocatoria de víctimas? O sea, entiendo que esté estudiando con un crédito reembolsable o que esté en otro fondo, se puede pasar al... Bueno, ¿qué es importante acá? Uno de los requisitos mínimos, y lo que queremos recalcar bastante, es no haber ni estar teniendo en este momento un financiamiento por los rubros de matrícula y de sostenimiento de fondos administrados por el ICETEX, ni estar en MOL. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú en este momento estás en un fondo y estás recibiendo rubro de matrícula y de sostenimiento, no te puedes pasar a esto. Caso contrario, sería en líneas tradicionales, que no habría inconveniente siempre y cuando se evidencie que no se encuentra en mora la persona. Por eso es muy importante y se los reiteramos que leamos los términos de referencia para que podamos tener claridad de todo lo que compete a esta convocatoria 2025-2. Y quédate ahí en cámara porque hay otra para ti. ¿Qué Okay. puntaje del ICFES se debe tener? Bueno, dentro de los puntajes del ICFES, ustedes van a encontrar en los términos de referencia un anexo que tiene todo el puntaje, un listado de todas las pruebas. Entonces, dependiendo del año en que presentaste la prueba, se te va a otorgar un puntaje, ya sea por el puesto o por el puntaje que obtuviste en la prueba. Entonces, eso depende del resultado que obtuviste. Importante tener presente que en los términos hay un cuadro tanto para nación como para distrito que define todos los criterios de evaluación y hasta cuál es el tope máximo de puntajes que se otorga. Para las pruebas de estado, el máximo es 50. Y continúas en pantalla. Aquí. Bueno, ¿Se debe manejar algún promedio para que sea condonable? Esto es promedio dentro del programa, lo entiendo. Y si el estudiante pierde una materia, pierde el beneficio. bueno, el reglamento operativo establece lo siguiente. El fondo te cubre un único programa de pregrado, ¿cierto? En caso de que la persona haya perdido una materia, no haya alcanzado, pero no haya perdido la calidad de estudiante, no pierdes el fondo, no pierdes tu beneficio o tu crédito. Eso sí, materias que perdiste o que no lograste el puntaje requerido, pues eso tiene que ser asumido por el beneficiario. Por eso es importante que tengamos muy presente al momento de uno de los documentos que cargamos, ¿cierto? Que es el de expresamos, que conocemos y entendemos el reglamento operativo, así como los términos de referencia a la convocatoria, tener claridades de las obligaciones y los derechos que tenemos como beneficiarios del fondo, pero también de las causales que están inmersas en este frente a suspensiones y demás. Para Tatiana, si ya tengo el fondo de comunidades negras, solo para el rubro de sostenimiento, ¿puedo inscribirme para el fondo de víctimas, solo para el rubro de matrícula? No, no se puede inscribir porque, como lo acaba de mencionar Paola, uno de los requisitos es no estar recibiendo sostenimiento o matrícula de otros fondos administrados por el ICETEX, y este fondo también es administrado por el ICETEX y es del Ministerio de Educación Nacional. Jesús Toro, hola, buenas tardes. Tengo una duda. Si la universidad aún no carga el recibo de matrícula 2025-2 o la constancia 2025-2, ¿qué se puede hacer? O sea, que la universidad no le carga los documentos. Exacto. ¿Cómo se llama Jesús? Sí, Jesús. Jesús, ten presente que conforme al cronograma que se encuentra publicado en la convocatoria, tienes hasta el 1 de julio para inscribirte, hasta el 8 de julio para carga documental y subsanaciones hasta el 15. ¿Eso qué quiere decir? Que si el día de hoy la institución de educación superior no te ha emitido un recibo, no te ha emitido tu constancia, recuerda que tienes hasta el 8 de julio para el carga documental. Iván Hurtado, Harvey, ¿cuánto le dan de sostenimiento? ¿Cuánto sería? 1.5 salarios mínimos del sostenimiento del fondo de acuerdo al reglamento. Como dice, ¿cuánto sería? Serían como 1.5, Sería, serían como 2 millones. 1.600.000 un salario y medio, 800 son 2.400.000 pesos. 2.400.000 mal sumados. Buena Sumados. plata, ¿cierto? De Snail Ochoa. O sea que si no estoy en la universidad,
ni siquiera admitida no aplico, no puedo No. aplicar. No, no podrías. Recuerda que uno de los requisitos es estar admitido y o matriculado a una institución de educación superior avalada por el Ministerio de Educación Nacional. Y esta es muy importante para nosotros los adultos. ¿Hay límite de edad? No, no hay límite de edad. Cualquier persona, cualquier edad puede aplicar al fondo. Quisiera saber cómo hacer si el tiempo de matrícula es antes de que salga esta, ya la habíamos manifestado. Si es un formulario, coloqué C3 Sisbén y hace 3 días cambió a B6, ¿ahí qué hace? Bueno, es importante tener presente que si ya te inscribiste, ¿cierto? Y diligenciaste el formulario y el día de hoy actualizaste, no te va a aparecer el registro del Sisbén en este momento. ¿Por qué? Porque el reglamento operativo establece que antes de la publicación de la convocatoria debieron realizar esa actualización de datos en el Sisbén. Entonces, si lo hiciste el día de hoy y pues te sigue apareciendo la información anterior, ya en este momento eso no se va a poder modificar porque ya se hizo el cruce con el Sisbén. Y las actualizaciones no se tienen en cuenta durante esta fase de inscripción, sino antes de la publicación de la convocatoria. Perfecto. Esta es demasiado importante. ¿Qué pasa si la matrícula vale más de lo que financia el fondo? Por ejemplo, medicina, Harvard. El beneficiario deberá asumir el resto o el excedente para el pago de la matrícula. El fondo establece solo 11 salarios mínimos como tope de matrícula. Eso significa que serían alrededor de 16 millones de pesos. Tenemos ahí ves en muchas partes del país que la medicina supera esos topes. Casi en todas. Buenas tardes, yo vivo en una vereda y no hay nomenclatura. ¿Esto tiene algún inconveniente para el diligenciamiento del formulario? En el formulario se establece que el recibo público que llega, ¿cierto? De luz, agua, teléfono, entre otros, no supere los 3 meses. ¿Qué es importante acá? En el caso de las zonas rurales, veredas, que no tengan nomenclatura, esto debe venir amparado directamente por la autoridad competente de tu municipio, de tu ciudad, de tu departamento. Entonces, como no tienes un recibo que tenga una nomenclatura, tienes que anexar el certificado de la autoridad competente. Bueno, vamos con esta última. Karen Quintero, este video queda grabado, podemos volver a verlo, ya que acaba de entrar claro. Este en vivo va a quedar grabado en las diferentes redes de ICETEX y a través de La unidad. la unidad de víctimas, donde también estamos enlazados y usados en este espacio, para que lo puedan mirar cuantas veces quieran y si tienen alguna otra pregunta, ¿a dónde lo pueden hacer, Paola? Bueno, si tienen dudas o inquietudes frente a la convocatoria, recuerden que están los canales de atención del ICETEX para que ustedes puedan elevar esas dudas, esas inquietudes que ustedes tienen. Ya se los voy a... ya está ahí publicado para que los puedan observar. Entonces, dudas, inquietudes que tengan frente a la convocatoria, tengan muy presentes los canales de atención. Sobre todo, les reiteramos la importancia de que los documentos y los datos que ustedes diligencian en el formulario sean correctos frente al correo electrónico, número de teléfono, nombres y apellidos, porque a este correo es que les va a llegar a ustedes toda la información frente al enlace, el cargue documental y demás divulgaciones que se hagan de esta convocatoria. Para terminar una rondita, Happy. Mensaje a los muchachos que nos están viendo en este momento que pensaban que no había posibilidad de estudiar. Bueno, aquí el fondo lo que hace es presentar una medida de atención y reparación para todas las víctimas del conflicto interno. Una gran oportunidad, una intención de mejorar sus proyectos de vida y de acceder a la educación superior. Hay que aprovecharla al máximo. Las inscripciones están abiertas, repetimos, hasta el 1 de julio. Accedan al fondo a través de los canales de ICETEX para poder inscribirse y lograr ser profesionales. Tatiana, mirando a la cámara, desde la unidad de víctimas, mensaje. para Bueno, que les quede. desde la Unidad para las Víctimas está la invitación a que se inscriban a este fondo. Hemos acompañado aproximadamente 3.000 personas que ya han logrado su condonación y que muchos hoy en día han logrado oportunidades laborales, oportunidades de emprendimiento. Tenemos muchas personas que han pasado por este fondo trabajando con nosotros en la Unidad para las Víctimas y eso nos llena de orgullo y de gran satisfacción poderlos acompañar en este proceso.
Sandy, mensajes de la agencia Atenea. Claro que sí, supremamente invitados a participar en esta convocatoria. Las entidades que hacemos parte de este fondo estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que ustedes tengan acceso a una educación pertinente, con calidad y en el marco de las expectativas de cada uno. No dejen pasar la oportunidad, inscríbanse al Fondo de Reparación a Víctimas. Muchas gracias. Y el de ICETEX, Paola, un mensaje. Bueno, el mensaje que nosotros como ICETEX le queremos decir a toda la población es que está abierta la convocatoria, que todos se pueden postular, que tengan muy presentes los términos, el cronograma, y pues los invitamos a participar de esta convocatoria 2025-2 del Fondo de Víctimas. Bueno, a todos ustedes, mil gracias Harvey, mil gracias Sandy, mil gracias Tatiana, mil gracias Paola, y a ustedes que estuvieron conectados durante todo este tiempo, ojalá les haya servido esta inducción hacia el Fondo Víctimas para que puedan culminar la inscripción y ojalá todos sean... Llegó la convocatoria. Finalmente, recordarles finalmente que las inscripciones se hacen sin intermediarios, no se dejen estafar, directamente a través de la página www.icetex.gov.co. Feliz resto de tarde. Llegó la convocatoria que estabas esperando. Si eres víctima de conflicto armado, esta información es para ti. Quédate en este video y te contamos más sobre el Fondo de Reparación a Víctimas. Así es, porque ya está abierta la convocatoria del fondo y podrás postularte hasta el 1 de julio. Recuerda que este fondo cubre hasta 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes para matrícula y hasta 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para sostenimiento. Aparte de los rubros de matrícula y sostenimiento, también contamos con el rubro de permanencia, que se da a las instituciones de educación superior que presenten ante el Ministerio de Educación Nacional programas o proyectos que garanticen la permanencia y graduación de la población víctima del conflicto armado. ¿Y qué niveles de formación financia el fondo? Todos los programas a nivel de pregrado, técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios, solo en Colombia. Y recuerda, uno de los requisitos principales es estar incluido en el Registro Único de Víctimas RUV. Y tu tipo y número de documento que estén en el RUV deben coincidir con la inscripción en el formulario a través del ICETEX. ¿Y qué deben hacer las personas para condonar? Para condonar el crédito, la persona tiene que haberse graduado del programa académico que postuló en el fondo. Las víctimas deben participar activamente del programa Construyendo mi Futuro de la Unidad para las Víctimas. Esta convocatoria es posible gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Educación Nacional y Atenea, quienes financian este fondo, y al acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y la Oficina de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación. Para mayor información puedes acceder a la página del ICETEX, www.icetex.gov.co. Recuerden, no hay intermediarios. Todos los trámites son gratuitos. Somos la revolución del cambio. En el gobierno del cambio, la educación es un hecho que repara. Seguimos impulsando oportunidades en todo el territorio nacional para que lo primero sea estudiar.